La palabra contemplada. Tercer domingo de Cuaresma. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?» Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo es: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que no seamos sordos a tu voz, Señor. Lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Que no seamos sordos a tu voz, Señor. Adoremos, entremos de rodillas delante del Señor, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Que no seamos sordos a tu voz, Señor. Hagámosle caso al Señor, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Que no seamos sordos a tu voz, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama
está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En eso llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?».
Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he dicho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mañanas, noches, donde quiera, cualquiera que sea la hora en que te unes a nosotros en esta reflexión. Qué bueno que estás aquí con nosotros mientras contemplamos la palabra de Dios que nos ofrece la Iglesia en la lectura de este tercer domingo de Cuaresma. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, un gusto, un honor, una gracia estar aquí contigo. La primera lectura describe el pasaje donde el pueblo de Dios, recién liberado de Egipto, murmura contra Dios al padecer de sed. Ante esta dificultad inicial, se le olvida al pueblo los grandes prodigios que el brazo poderoso de Dios había realizado en su favor para liberarlos de la esclavitud. El Señor les demuestra con otro prodigio su amor y su cuidado para con ellos. Dios ordena a Moisés golpear una roca con su cayado, y al hacerlo brota agua abundante para saciar la sed del pueblo. Este pasaje nos recuerda lo que sucede con Jesús, nuestra roca de la salvación, al ser golpeado su costado. De él brota su sangre y su agua. Su sangre, que es la Eucaristía, alimento espiritual para nosotros. El agua es el agua del bautismo que nos purifica y nos da la salvación. Un par de mensajes que podemos derivar de este pasaje en esta Cuaresma. También tú te puedes preguntar en los momentos difíciles que causan duda: ¿por qué me sacaste de Egipto? Podemos poner esa pregunta a Dios: ¿por qué me sacaste de mi vida pasada de pecado para seguirte a ti? El segundo pensamiento es la respuesta. Así como Dios proveyó de todo para su pueblo, así también Dios cuida de ti, que has salido de la vida del pecado. Basta que, como Moisés, nos volvamos hacia Dios y le dirijamos nuestras necesidades en oración. ¿Para qué me sacaste de Egipto, Señor? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es tu voluntad? Para todos nosotros esta voluntad está ligada a proclamar la buena nueva del Evangelio. Hay que discernir dónde nos quiere Dios
en qué ministerio, en qué servicio quiere que sigamos esta vocación. En la segunda lectura, San Pablo nos ofrece una meditación sobre las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes actúan en nosotros para ayudarnos a crecer en la vida de gracia y nos dan los frutos de la paz, la confianza en las promesas de Dios y últimamente nos permiten el tener en esta vida una porción de la vida misma que Cristo nos abrió por su muerte en la cruz. Y la grandeza del amor que Dios nos extiende es inimaginable, ya que Dios nos amó a nosotros aún sin merecerlo, aún siendo pecadores, como San Pablo nos lo explica. Dios no tomó en cuenta nuestra debilidad ni nuestros pecados tan grandes. Sin medida, Dios nos mandó a su Hijo único Jesucristo para salvarnos. ¿Y nosotros cómo respondemos a ese amor? No vaya a ser que se nos acuse de ingratitud en el día del juicio, mis hermanos y hermanas. Hay que ponernos a reflexionar y saber responder con amor al amor que Cristo nos ha demostrado en la cruz. En el Evangelio de este domingo, la Iglesia nos invita a reflexionar en el conocido pasaje de Jesús en el pozo de agua con la mujer samaritana. Hasta este punto en el Evangelio, Juan nos ha compartido el sublime prólogo que comienza con las palabras: en el principio ya existía la palabra. Juan nos ha compartido la introducción de Jesús por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Hemos leído el primer llamado a estos discípulos, el primer signo en la boda de Caná, el pasaje de Jesús y Nicodemo. Y ahora tenemos a Jesús y la mujer de Samaria. Qué grande es la palabra de Dios. Para entender este pasaje tenemos que saber algo que sería conocido para los lectores originales. Y esto es que cuando un pasaje de la Biblia habla de una mujer y un pozo de agua, siempre tiene que ver con encontrarse a un esposo. Como por ejemplo podemos ver con el siervo de Abraham que se encuentra a Rebeca en una situación similar. Pero aquí no se trata de la misma convención literaria. Con Jesús hay algo nuevo. De toda la inmensa riqueza de este bello pasaje, quisiera apuntarte a la progresión que se realiza en la mujer al conocer a Jesús. Durante la conversación con Jesús, la mujer pasa de verlo como a un judío más, luego lo pasa a ver como un maestro, luego como un profeta, y finalmente lo reconoce como el Mesías, el Salvador del mundo. Así es nuestra fe muchas veces. Quizás vemos a Jesús inicialmente como un buen hombre, o tal vez como un maestro, un gurú incluso. Hay que entrar en relación con Jesús a través de la oración, reforzada, alentada por los sacramentos, para poder reconocerlo por quien realmente es, el Hijo de Dios vivo. Hay que venir a su encuentro en las Sagradas Escrituras. No podemos ignorar la palabra de Dios, porque Jesús mismo es, como nos dice el evangelista Juan, la palabra de Dios encarnada. Hay que conocerle para poder llegar a amarle. En esta semana, continuemos nuestra preparación cuaresmal para poder estar preparados a celebrar con alegría y agradecimiento el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Se despide su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas, invitándolos, como siempre, a visitar mi sitio web vayanalmundo.org para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias, paz y bien siempre.